Gloria al Señor Jesús. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Alan, tan bello. Gloria a Dios. ¿Cómo estás, Edilia? Dios te bendiga. Hola, Claribel. Amén. Amén. Bueno, mientras llega el grupo, vamos a cantar. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Yo quiero más de ti. En esta noche, bueno, nos reunimos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo estás, Gladibet? ¿Cómo van las cosas por allá en Venezuela? Cuéntame. Bien, hermano, gracias a Dios. ¿Todo muy Todo bien? bien. Me alegra, me alegra. Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Hoy es el video número 36 de Apocalipsis. Video número 36 de Apocalipsis. Y estamos en un tema, ¿sí? Entramos al capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré, dice así, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ayer comenzamos a analizar este versículo. Hoy es el segundo video de un tema llamado calvinistas o luteranos, pero se suscitó un pequeño debate, ¿sí?, acerca de esa teoría del calvinismo oído, que si la salvación se pierde o no se pierde, ¿verdad? Bendiciones, Jorgito, en Ecuador, el Señor te bendiga. Marelvis en Santa Marta, para todos, Dios mi le hermano. bendiga. ¿Dónde está Luz Dari? Dios le bendiga. Edilia también. Buenas noches, ¿cómo están? Ahora, ayer hablábamos, por ejemplo, estábamos hablando que Juan Calvino, ¿cierto? Hace 500 años, usted puede buscar escritos de hace 1000, 2000 y antes de Jesús. Y ese tema de que la salvación no se pierde no existía. Ese tema de que si la salvación se pierde o no se pierde no existía. Nadie hablaba de eso. ¿Me hago entender? Ese tema vino a tomarse en cuenta debido al pensamiento de Juan Calvino. Que Juan Calvino lo que quiso enseñar es la soberanía de Dios, que Dios es soberano en sus decisiones. Dios a quien quiere salva y al que quiere condena. Eso no está en discusión. Pero en el nuevo tema, en el nuevo pacto, se suscita esta conversación. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Y estábamos hablando ayer de cómo Juan Calvino mandó a matar a Miguel Servet, lo mandó a la hoguera porque Miguel Servet no creía en la Trinidad.
No sé por qué cuando lleguemos al cielo y tengamos curiosidades, me imagino que miraremos la historia, el Señor nos la contará y como Él conoce los corazones, le preguntaremos por qué Juan Calvino mandó a matar a Miguel Servet si se supone que un cristiano verdadero ama a sus hermanos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la decisión que llevó a un hombre como Juan Calvino quitarle la vida a otro por no estar de acuerdo en lo que él piensa? Bueno, yo estoy esperando a que entre Nelita, no sé por qué no ha entrado. No, mentira, sí sé. Ella en este instante debe estarse trasladando de su local a la casa, ya va a entrar. Y ayer hablábamos con Nelita que hay personas que creen que la salvación no se pierde y dan argumentos, si estábamos hablando de eso. Pero mientras llega, no quiero tocar todavía ese tema, mientras llega, quiero hablar ahora de Martín Lutero. ¿Por qué? Porque precisamente Juan Calvino era el que enseñaba que la salvación no se pierde y Martín Lutero enseñaba que la salvación sí se pierde. Y comenzó durante 500 años una pelea entre estos dos movimientos, hasta el punto que si usted dice que la salvación no se pierde, eso se llama calvinismo. Y usted puede decir, no, yo no soy calvinista, perdón. Ese pensamiento nace de Juan Calvino, antes no existía. Como usted piensa que la salvación se pierde, eso es una conversación de los calvinistas. Por ejemplo, hablando de esto de el nuevo orden mundial y que ahora traen, ¿cómo es que se llama? El movimiento LGTBI y que nosotros estamos impulsando y pidiéndole a todos los cristianos que por favor compartan en sus perfiles, en sus Facebook, YouTube, esta imagen. La Biblia es lo único que puede cuidar a la familia de la lluvia de la ideología de género. Y estamos pidiendo a las personas que nos ayuden a compartir esto. Y hablando de ese tema, ayer nos preguntábamos, ¿por qué una niña o un niño de 7, 8 añitos se acerca al papá a decirle, papá, mamá, yo realmente no soy el sexo que ustedes decidieron que yo tenía que tener? ¿Cómo así? Usted me colocó el nombre de Pepito, pero yo no soy Pepito. Yo creo ser una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y me percibo como Pepita. ¿Cómo llegó ese niño a ese pensamiento? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo un niño de 7, 8 años de edad se percibe del otro sexo? Edilia, Vladimir, Marelvis, Yadira, ¿están por ahí? Jorgito, ¿me oyes? Porque ha recibido, porque ha recibido alguna idea de eso, algo ha escuchado y porque o ha visto, porque ha sido influenciado, inducido. Ajá. No es un pensamiento propio del niño. No es que el niño descubrió, no. Eso es un pensamiento inducido, influenciado. Lo mismo es el calvinismo. Si usted lee la Biblia de Génesis, Apocalipsis, Jesucristo se le va a revelar. Se le va a revelar. Pero, oído, pero, ¿sí?
Pero usted no termina diciendo, ay, yo soy bautista. Usted no termina diciendo, ay, yo soy de la pentecostal. Usted no termina diciendo, soy calvinista, soy luterano. No. Usted cuando termina de leer la Biblia, usted sabe que ha sido un pecador, que necesita un salvador, que su sangre sea redimida, que debe nacer de nuevo. Eso está en la Biblia. Por eso es que me llama la atención esta conversación de que la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Oiga, el texto que estamos estudiando dice claramente, Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, el que venciere. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Si me dice que no va a borrar el nombre del libro de la vida, ¿eso qué significa, Gladibet? Que puede llegar a ser borrado, que no es algún nombre que va a quedar permanente. Eso es simple hermenéutica. Eso es entender. Ahora, vean el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, que del versículo 2, 1, 2 y 3 está hablando de gente que está en la iglesia, pero que no camina derecho con el Señor. Por ejemplo, gente que tiene nombre de que vive y está muerto, versículo 1. Y Dios por eso le dice, vigila, afirma, ey, se te está perdiendo el primer amor, ey, ya no quieres orar, ey, ya no quieres leer la Biblia, ten cuidado que vas a caer. Porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, o sea, usted ya estuvo allá, acuérdese de lo que ha recibido oído, guárdelo, arrepiéntase. Porque voy a venir sobre ti como ladrón en la noche y no vas a saber. Y en el versículo 4 cambia la perspectiva. Y enseguida dice, tienes unas pequeñas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Y qué hacen esas personas? Caminan, andan con Jesucristo vestidos de blanco. Esas personas son dignas. Yo en mi vida, por ejemplo, conozco gente muy digna que camina con el Señor, que tiene vestiduras blancas, que esta es la hora, que ya son ancianos y nadie tiene nada que hablar de ellos. Toda su vida han sido caminando con Dios derecho. Por eso, después de que usted camine con el Señor, después de que usted todos los días ande con Él y venza, dice el versículo 5, cuando todo se acabe y usted haya vencido, ahí sí serás vestido de vestiduras blancas y no borraré tu nombre del libro de la vida. Interesante. Por eso es que Martín Lutero es la contraparte. Por eso ustedes van a escuchar a muchos hablando de Martín Lutero versus Calvino. Dime, Yadira, levantaste la mano. O sea, ese caso también podemos referirlo con Efesios 6, cuando nos habla de la armadura de Dios. Dice que habiendo terminado todo, estar pues firme. Eso es cierto. La armadura de Dios es para que cuando todo el ataque del enemigo termine, usted se mantenga, ¿qué? Firmes. Interesante lo que acabas de decir, Yadira. Entonces aquí nos damos cuenta, vamos a mirar la parte de Martín Lutero. Ojo, ayer yo les decía, con mucho respeto, no sé, puede ser que me equivoque, pero Juan Calvino no es cristiano.
La misma Biblia dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 10, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y dice, los hijos de Dios aman a su hermano. Una pregunta, ¿Juan Calvino amaba a Miguel Servet? ¿Se acuerdan que ayer leíamos la historia de cómo Miguel Servet quería conocer a Juan Calvino y le había escrito cartas donde terminaron discutiendo y tratándose mal? Entonces Miguel Servet dijo, voy a ir hasta donde está Juan Calvino para conocerlo, para charlar con él. Y cuando Juan Calvino lo ve entre la multitud, ¡prum!, lo mandó a meter preso. Un juicio y a la hoguera. ¿Ustedes ven amor ahí? ¿Hay amor? No. Ahora voy a hablar de Martín Lutero, que tampoco es cristiano. ¿Por qué? Repito, Primera de Juan 3:10 y Primera de Juan 3:15. El 3:10 dice, el que es hijo de Dios ama a su hermano. Y el 3:15 dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y cuál es el problema de Martín Lutero? ¿Cuál es el problema con él? Que Martín Lutero se es conocido como el antisemita más grande de la historia. ¿Sabe qué significa la palabra antisemita? Que está en contra de los descendientes de Sem. ¿Y quiénes son los descendientes de Sem? Israel, entre otras partes. Antisemita se le llamó a Hitler, por ejemplo, por haber matado o mandado al holocausto, incinerado, masacrado a más de 6 millones de judíos. Se le llama antisemita. Todo aquel que está en contra de Israel o de una de sus tribus, por ejemplo, Judá, los judíos, recibe el nombre de antisemita. ¿Estamos claros? Entonces, oído. ¿Cuál es el problema de Martín Lutero? Ya voy a mostrarles un libro que él escribió y ya vamos a leer unas partecitas. Si alguien quiere el libro, se lo envío en PDF para que lea todo lo que es la basura que escribió Martín Lutero. Yo te lo envío, Yadira, recuérdamelo más tarde. Martín Lutero, además de ser llamado el antisemita más grande de la historia, fue el hombre que por su trabajo, 500 años después de muerto, es la persona en que Adolf Hitler se inspira para el holocausto nazi. Ustedes, me gustaría que vieran un documental, se los voy a mostrar, un documental que se llama, ya le muestro, está molestando la internet. ¿Sí logran ver? ¿Se logra ver? Está molestando. La noche de los cristales rotos. Se logra ver. A ver, un momentico. Aquí está, mire. Díganme. El 9 de noviembre de 1938, Un momentico, a ver si logran escuchar o no. más de 1.400 sinagogas e instituciones judías fueron saqueadas y destruidas por los nazis. Este evento se conoce como la Noche de los Cristales Rotos, en referencia al destrozo masivo de comercios judíos en Alemania y Austria. Al menos No se oye. judíos murieron y más de 25.000. Bueno, se los voy a poner subtítulo aquí. El 9 de noviembre de 1938, más de 1.400 sinagogas e instituciones judías fueron saqueadas y destruidas por los nazis. Este evento se conoce como la Noche de los Cristales Rotos, en referencia al destrozo masivo de comercios judíos en Alemania y Austria. Al menos 91 judíos murieron y más de 25.000 fueron deportados a los campos de concentración, en lo que fue el inicio del Holocausto. En esta serie de reportajes nos muestra cómo el odio sigue presente en Europa 80 años más tarde. ¿Sí lo vio? A ver, ¿qué dice yo acá? Esa es la Noche de los Cristales Rotos. Ese documental que acabamos de mirar
es el que nos muestra a nosotros que Adolf Hitler, la noche de los cristales rotos, lo comenzó precisamente el mismo día de la celebración del natalicio de Martín Lutero. O sea, Adolf Hitler se inspira en Martín Lutero para matar a los judíos. Vamos a leer a partes de este libro que se llama Los judíos y sus mentiras. Mucha atención. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que no me acuerdo. Por aquí está. PDF, ¿dónde dice PDF? Aquí. La noche, ¿cómo es que se llama? Los judíos y sus mentiras. ¿Dónde están? Leviatán, no. Ay, se me perdió. Cristianismo, Dios tiene favorito, el Corán, libro de los mártires, origen de la familia, el príncipe de Maquiavelo, la historia. ¿Ve qué habrá pasado con este libro? Aquí está. Se llama Sobre los judíos y sus mentiras. Vamos a mirarlo un momentico para que usted pueda darse cuenta por qué oído, repito, el hecho de que mostremos la doctrina de una persona y que es falsa, no está diciendo que le tenemos rabia o como emocionales le dicen a uno, pero usted ¿cuál es el problema que tiene con él? No, no es con él, es con la basura que enseñó. ¿Me hago entender? Y mira lo que escribió Martín Lutero. Léalo con sus propios ojos. Lo que escribió Martín Lutero en el año 1543. ¿Sí logran ver la diapositiva? ¿Sí se ve, por favor? Sobre los judíos y sus mentiras. Contéstenme, por favor, ¿se logra ver? Sí, señor, sí se ve. Ok, muchas gracias. Amén, amén. Bueno, mucha atención. A ver. No, ya está muy grande. Ahora sí. Comienza diciendo lo siguiente: ya me he convencido de no escribir más sobre los judíos o en contra de ellos, pero desde que me enteré de que aquellos, y aquí viene el primer problema, ¿cómo llama Martín Lutero a los judíos? Lo llama miserables y malditos. Ya eso, ahí hay un problema. ¿Por qué hay un problema? Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 12, vámonos para Génesis capítulo 12, por favor. Marinela, buenas noches, ¿cómo estás? Regálame un momento, hermano. Regálame un momentico y ya comenzamos a hablar el otro tema. Génesis capítulo 12 dice, versículo 2 y 3, ¿quién lo lee, por favor? Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A los descendientes de Abraham hay una promesa: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. No sé si ustedes conocen un joven senador que era youtuber, influencer, y ahora es senador de la República, llamado J.P. Hernández. No sé mucho de su política, no voy a hablar de su política, pero sí me llamó la atención que J.P. Hernández bendijo a la delegación de Israel que fue al Senado de la República. Lo bendijo. Eso trae bendición a la vida. ¿Cuál es el problema de Martín Lutero? Que Martín Lutero lo primero que escribe en el segundo renglón, que los judíos descendientes de Abraham son miserables y malditos. En esa primera página, espera un momentico que está entrando personas, ¿sí?
Es que mire, es impresionante que Martín Lutero en el año 1543, o sea, sí, 1543, sí, o sea, hace 980 años, escribe un libro sobre los judíos y de una vez ya violó la Biblia. En el segundo renglón, en lugar de bendecir, como dice Génesis 12, versículo 2 y 3, bendeciré a los que te bendijeren, en lugar de bendecir a Israel, enseguida los llamó ¿cómo? Vamos a leerlo otra vez. Miren este libro, sobre los judíos y sus mentiras. Aquellos miserables y malditos. Usted no puede llamar a Israel así. Si usted es cristiano, usted no puede llamar a Israel de esa manera. ¿Por qué? Porque es que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores fue judío. Nosotros amamos lo que Dios ama. Israel va a ser restaurada. Aunque los que están ahora están recibiendo castigo, después será restaurada. Sigamos leyendo un momentico. ¿Qué más dice? Mire, por ejemplo, en el cuarto párrafo dice: no es mi propósito pelearme con los judíos o de aprender algo de ellos como ellos interpretan o entienden las escrituras. Yo ya sé todo. Mire, esto es vanaglorioso. Yo ya sé todo eso muy bien. Mucho menos me propongo a convertir los judíos, porque eso es verdaderamente imposible. ¿Se dieron cuenta? Que los judíos no se pueden convertir. Sí se pueden convertir. ¿Qué más dice? Mire, vamos a leerlo rápido. En la segunda página: porque tan insensible furia de Dios es suficiente evidencia de que ellos seguramente se han equivocado y errado el camino. Hasta un niño puede comprender esto, porque uno no puede considerar a Dios tan cruel como para castigar a su propia gente por tanto tiempo, tan terriblemente y sin misericordia, y en suma mantenerse en silencio, sin ayudarlos de palabra ni con hechos, o sin ponerles un límite o fin de ello. ¿Quién pudiera tener fe, esperanza o amor en tal Dios? Y aquí Martín Lutero está desconociendo lo que dice Romanos capítulo 11. Váyanse para Romanos 11. Por eso mire, ni Calvino ni Lutero. ¿Qué dice Romanos 11:1? Amén. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Los dos siguientes renglones, por favor. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. El mismo ¿No sabéis que dice? El mismo Pablo nos dice: Dios no ha desechado a su pueblo, porque yo soy de Benjamín. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice el versículo 17? Por favor, en adelante. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivos silvestres, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. No, pues las ramas. Subrayen esa palabra en el versículo 18: no te jactes contra las ramas. ¿Sí? Ahora, versículo 19, ¿qué dice? Pues las ramas, dirás, fueron desajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas,
pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te vayas a ensoberbecer como Martín Lutero, que como nosotros ahora somos la iglesia y ya los judíos se desaparecieron. No, 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 no. ¿Qué dice el versículo 22? Perdón, un momento. ¿A quién le está hablando aquí? A cristianos. Póngale cuidado la advertencia. ¿Qué dice? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Interesante. Y el problema con Martín Lutero es que él no leyó esto. Ah, no, yo ya soy salvo. ¿Qué? Pare ahí. Voy a terminar rápido entonces el tema de Martín Lutero para volver otra vez al calvinismo y charlar sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Quiero que lean estos horrores que el Señor, ¿sí?, Martín Lutero se expresa en el capítulo 11 del libro. Capítulo 11, déjenme lo busco aquí. ¿Dónde está el capítulo 11? Este es el capítulo 9. Capítulo 11. Aquí, mírenlo. Capítulo 11. Recuerde que el libro fue escrito en 1543. Dice: en primer lugar, debemos prender fuego a sus sinagogas o escuelas y enterrar, tapar con suciedad todo lo que no prendamos fuego, para que ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza. ¿Cómo la vieron? En segundo lugar, aconsejo que sus casas sean arrasadas y destruidas. ¿Ustedes ven amor de Dios ahí? Tercero, sus libros y plegarias escritos talmúdicos, por medio de los cuales se enseña de idolatría, la mentira, maldición y blasfemias, les sean quitados. Cuarto, aconsejo que de ahora en adelante se les prohíba a los rabinos enseñar sobre el dolor de la pérdida de la vida o extremidad. Quinto, la protección en carretera sea abolida. Sexto, aconsejo se les prohíba la usura y se les quite todas las riquezas, dinero, plata, oro, que ellos tienen guardado en lugar seguro. Recuerden que Ginebra es país de bancos. Séptimo, poner un mayal o un hacha o un asa a una pala o una rueca a uso en mano de judíos, o sea, trabajos forzados. De aquí fue que Hitler hizo los campos de concentración. Dice que debemos deshacernos de estos perezosos delincuentes por las asentaderas de sus pantalones, por el trasero. ¿Y dónde está el octavo y noveno? No lo veo. Eran 9 cosas que él dijo. Mire, mis amados hermanos, repito, hace 500 años para atrás, nadie decía que la salvación no se pierde. No existe nadie. Hace 500 años atrás, Martín Lutero no había escrito tal basura. Ahora, bienvenida Marinela, buenas noches. Señor te bendiga, Mari. Hola, hermano David. ¿Cómo estás? Bien. Ayer quedamos iniciados, que estábamos hablando, hoy la segunda parte de esta charla, estábamos hablando de que la salvación no se pierde, según tu concepto, y según el nuestro sí se pierde, y habíamos hablado ciertas cositas. ¿Quieres comenzar diciendo algo? Me gustaría que prendieran la cámara, si puedes, para que la gente te pueda ver. Marinela. Hola, hermano David. No, yo acá analizando el texto de Romanos que ahorita leímos,
que ahorita leyó la hermana de Romanos 11, esto es, recuerde que todo Israel no son los escogidos, hay israelitas que son escogidos y hay israelitas que no. Esos que se jactan no son escogidos, porque aquí el 4 dice, ¿el 4 o el 3? ¿Romanos qué? 11. Romanos 11. ¿Sí? Versículo. 11:5 dice, así que también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces esos israelitas que se jactan, eso que dicen, por ejemplo, que ahorita estábamos hablando que, bueno, usted estaba hablando que Martín Lutero, que no se debían jactarse porque si el Señor no perdonó a las ramas originales, mucho menos las injertadas, pues esos que se jactan no han entendido que ellos mismos no pueden, si no es la raíz la que sustenta, es el Espíritu Santo que está en nosotros. Nosotros no tenemos que jactarnos, que si nos levantamos, digamos, todos los días juiciosos a las 3 de la mañana, no tenemos que jactarnos que somos nosotros. Es la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Entonces, si estamos por gracia salvos, tampoco tenemos que jactarnos. Entonces, Romanos 11 le está hablando a esas israelitas que se jactan diciendo, como yo soy israelita, como yo soy la descendencia escogida del Señor, a esos que no son escogidos, a eso les está hablando. Bueno, debo decirte que no. Por favor, leamos más adelante el versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, las 10 tribus de Israel se las llevaron. Y tú, siendo olivo silvestre, no le está hablando a las ramas naturales, le está hablando a las ramas injertadas. Ahí dice, ha sido injertado en lugar de ellas. Ha sido hecho participante de la raíz y de la tierra rica y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. ¿A quién? Al olivo silvestre. ¿Y quién es el olivo silvestre? Nosotros. Sí, pero acá también en el 8 dice que el Señor les dio un espíritu de estupor. Sí, pero o sea, lo que yo te estoy diciendo... Es el Señor el que permite y el que poda el árbol. Ahí. Espérate. Precisamente te estoy diciendo es que los que se jactan no son los israelitas. Se están jactando los gentiles diciendo ya ellos fueron condenados. Ahora, el problema es que el versículo 22 le está hablando a las ramas injertadas, que las ramas deben ver. Mire que el 20, por ejemplo, dice, bien, por su incredulidad, ¿la de quién? Fueron desgajadas, la de Israel. Pero tú por fe estás en pie. Le está hablando al cristiano que tiene fe. No te ensoberbezcas sino te teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿a quién? A Israel. A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad para con los que cayeron. O sea, las ramas originales. Pero la bondad para contigo. Y aquí hay que subrayar la parte donde dice, si permaneces en esa bondad. Hay una condición. Pues de otra manera, tú también serás cortado si no permaneces en esa bondad. Y es que la pregunta no es si la salvación es por gracia. La pregunta es si después de recibir la salvación se puede perder. Y aquí dice que si no permaneces, vas a perderla. ¿Cómo? La perdieron las ramas desgajadas. Eso es lo que está enseñando el texto. Versículo 23. Bueno, 24. Ahí en adelante. No te jactes contra esas ramas. Teme. ¿Por qué?
puede ser cortado. ¿Me hago entender? Y ayer estábamos leyendo este texto. ¿Sí? Ahora, Nelita, ¿me oyes? ¿De dónde nace Apocalipsis capítulo 3, versículo 5? Leámoslo. ¿De dónde nace la idea de Apocalipsis 3:5? Que eso fue lo que me di a la tarea de estudiar. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿De dónde viene ese concepto del libro de la vida? ¿Sabes de dónde o no, Nelita? ¿Cuándo se comienza a hablar del libro de la vida? Déjame mirar aquí los apuntes. Vámonos, por favor. Esperen que tengo... ¿Cómo? No, Éxodo. Éxodo capítulo 32, versículo 33. ¿Quién lo lee, por favor? Presten atención. El concepto del libro de la vida. Éxodo capítulo 32, versículo 33. ¿Alguien lo encontró y lo leyó, por favor? Éxodo 32. Siga. Capítulo 33 dice la palabra. Capítulo 32, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Después ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Explícame qué había pasado ahí, Yadira. ¿Qué pasó ahí? Dice que Jehová le respondió a Moisés que el que peca contra Dios, él lo raerá del libro, o sea, lo quitará del libro. Que llevará al pueblo a donde él le había dicho. Bueno, ese versículo hay que unirlo a Judas 5. Ese versículo es el que nos hace entender Judas 5. ¿Qué dice Judas 5? Judas 5 dice. ¿Qué dice? Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El problema en Éxodo 32, versículo 33, es que hay un libro con los nombres de los israelitas que salieron de Egipto y que van camino a la tierra prometida. Éxodo 12, 37. ¿Quién lo lee, por favor? Éxodo 12, 37. ¿Qué dice? Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Por eso ustedes se dan cuenta que Dios hace un censo y anota los nombres de cada persona que va a la tierra prometida. Números capítulo 1, 46. ¿Quién lo lee, por favor? Números 1, 46. De ahí nace el concepto del libro que tiene los nombres escritos
que van para allá. ¿Quién lo lee, por favor? Números 1:46. Oiga, ¿y los demás dónde están? Marle, Jorge, Lisset, Edelmira, Alberto de Jesús, ¿pero qué? Se me desaparecieron, solo Yadira. Venga. Y Nelita. Leo número 1:46, ¿qué dice? ¿Lo leo? Claro, hágale con confianza. Bueno, dice, fueron todos los contados 603.550. Ahora lea desde el versículo 5, por favor. 5. Dice así, estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. ¿Digo? No, es que lo que quiero que vean es que ahí hay un primer listado. ¿Quieren ver otro listado? Capítulo 2, campamento y jefes de las tribus. ¿Quiere ver otro listado? Capítulo 3, los levitas y sus deberes. Y usted va a encontrar en Números, en Éxodo, nombres escritos en el libro, que por eso en Éxodo 32, versículo ¿qué dije? 32, 33 dice, el que peque contra mí, lo borro de ese libro. Ahí nace el concepto. Ya está escrito el nombre de él para salvación. Por eso Judas dice, toda esa gente que iba para salvación terminó condenándose. Esto, micrófono, Yadira. Esto es lo... Otra vez, qué pena. Quítalo, Yadira. Esto es lo que se llama hermenéutica, cuando usted se va a las raíces de los argumentos, de los contextos. ¿Me hago entender? Presten atención, mucho cuidado a esto. Ay, me perdí. ¿Dónde está? Espérese que tengo mis apuntes y los perdí. Un momentico que estoy aquí con un problemita. Apocalipsis, ¿cierto? Ese es el central. Ya no sabía ni en dónde lo tenía. Listo. 2263. Déjenme buscar acá, por favor. Ojo con esto. 2263. Ese es lo primero que vamos a mirar. 2263 del libro de la vida. ¿Sí? Ahora, Lucas capítulo 10:20, ¿qué dice? Lucas 10:20. ¿Quién lo lee? Amén. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué está diciendo ahí? Cerciórese que usted puede tener milagros, puede sacar demonios, pero cerciórese que su nombre está escrito en el libro de la vida. Esté pendiente. Otro, Apocalipsis capítulo 20:12. ¿Qué dice, por favor? Apocalipsis 20:12. Alguien que lo lea. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ese libro de la vida va a ser abierto en el último juicio y los nombres que no estén en ese libro van a ser condenados.
Y termino mi argumento con Apocalipsis 22, 19. Presten atención a esta belleza de versículo. ¿Qué dice? 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que el nombre de esa persona está escrito en el libro de la vida y Dios lo borra. ¿Puede perderse la salvación o no? ¿Qué dices, Nelita, con lo que te acabo de mostrar? Bueno, hermano David, son muchas ideas. El libro de la vida y el árbol de la vida es lo mismo. O sea, acuérdate, es que para entender la salvación tenemos que ir desde el inicio. Desde que el Señor creó a Adán y a Eva. Espérate, perdón, que te interrumpa. Pero el árbol de la vida no es el mismo libro de la vida. es el mismo. No. Es el mismo. Jesús hizo a Adán como él. En Génesis 1:27 dice que el Señor a imagen y semejanza lo creó, o sea, lo hizo inmortal. El libro de la vida, o sea, Jesús puede hacer como él quiera. Recuerde que acá en Números 1:46 dice, hay un número que fueron todos contados, 603.550. En Apocalipsis dicen que los escogidos son 144.000. O sea, el Señor tiene unos escogidos. Todos los que están en una iglesia, los que dicen ser cristianos, los que continúan haciendo obras, pueden ser cortados. El Señor hace como Él quiera. Él es el que poda las ramas. Además, en Apocalipsis 20:12 que leímos, dice que los muertos fueron entregados. Recuerde que nosotros, aunque muramos, no vamos a morir. O sea, estos muertos ya murieron sin Cristo, o sea, murieron incompletos. Entonces van a resucitar para ser juzgados en cuanto a sus obras. Entonces no me puedes decir que en Apocalipsis 20... No, en Apocalipsis 20 lo cité para que estábamos hablando de dónde venía el libro de la vida, para qué se aplicaba, pero en Apocalipsis 20 lo mostré como historia. Pero el fuerte es el último, donde dice que ya está escrito y lo quita, su nombre lo quita, su parte del libro de la vida lo quita. Démosle un momentico la palabra a Yadira. ¿Qué quieres decir, Yadira? No, referente a lo del libro de la vida y el árbol de la vida, pues pienso yo que el árbol de la vida, dice la palabra de Dios, que el que coma del árbol de la vida vivirá para siempre, ¿verdad? Sí. Y el libro de la vida, no todo el que está en el libro de la vida vivirá para siempre, porque si no, ahí dice la palabra, que algunos serán quitados de ese libro si no permanecen, ¿verdad? Sí, eso es lo interesante. Yo pienso que eso es lo que yo veo ahí en esas dos características acerca del libro de la vida y el árbol. Sí, el libro de la vida no es el árbol de la vida. No es cierto, no hay ningún versículo que demuestre eso. Nelita, ¿quieres decir algo, Nelita? Perdón, porque en todo caso ese árbol quedó hundido cuando fue el diluvio, o sea, ese árbol ya no se supo más nada. En cambio los libros sí están y no están en la tierra. Hay un versículo bíblico, hermana. Vladimir. Hay un versículo que dice que cuando nosotros vayamos a la eternidad, nosotros vamos a comer del árbol de la vida. Esto se me escapa ahorita. ¿Del árbol de la vida? Sí. Vamos a buscarlo. Árbol de la vida en la eternidad. Ya, eso es en Ezequiel. A ver,
Pero es el espérese. del bebé. A ver, en Apocalipsis 2:7, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice. Ese árbol. En Apocalipsis 2:7 dice, 2:7. o sea, es que todo en Apocalipsis las iglesias terminan como con una recompensa. Recuerda que el Señor dice que nada pasará, que hasta un vaso de agua Él recompensará. Entonces todo lo que dice, si venciere, tal cosa, o sea, eso es como una promesa, no una condición. Entonces el Señor dice en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Sí, ¿Ves? pero Entonces, ese árbol de la vida no es el libro de la vida. No es el libro, o sea, hay mucha diferencia, porque Sí. en el libro, el árbol de la vida es lo que ya está en el libro. Pero en el libro hay personas que van a ser borradas si Es no que permanecen. nótese que Apocalipsis 3:5 y Apocalipsis 20, ¿qué? Apocalipsis 22:19 dice que Dios borra el nombre de ese libro, de esa persona, la borra. bueno, pues hermanos, para entender que la salvación no se pierde, o sea, tenemos que ir desde el inicio, desde Dale. la creación. Dale desde el inicio, dale. Tenemos que, o sea, para entender la salvación tenemos que ir cuando el Señor creó a Adán y a Eva, al hombre, ¿no? En el Génesis 1:27, o sea, puede hacer desde el principio todo un estudio. Génesis 1:27 dice que a imagen y semejanza, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón, hembra los creó. Dice, seres perfectos, seres inteligentes, eran uno en la eternidad, vivían en la eternidad, o sea, eran inmortales. Entonces, el Señor les mandó solamente un mandamiento. Y ese mandamiento que era, del árbol del bien y el mal no comerán. Un mandamiento. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Pero qué sucedió? La mujer fue tentada por Satanás, bueno, ya conocen esa historia, ¿no? Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Si en Génesis 1:27 dice que Dios es como nosotros, aquí cuando el ser humano pecó, dijo que es como uno que Dios es, que el hombre es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y dijo, lo voy a sacar de la tierra para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre en pecado. Bueno, ok, aquí la caída del hombre, o sea, en el Edén tenía vida eterna, tenían salvación eterna, ¿y qué pasó? El Señor lo sacó porque pecaron. Pero espera, ya voy para allá. Porque antes del pecado el hombre era uno con Dios, eran iguales, tenían inmortalidad, eran salvos, o sea, y después del pecado el hombre se apartó, conoció el pecado, conoció la muerte, o sea, se volvió de inmortal, se volvió a mortal, y entonces en el Edén ya la vida eterna fallido. El segundo intento, el Señor manda los mandamientos, manda los mandamientos con Moisés. En el segundo intento, Jehová en su infinito amor por el hombre, forma una estrategia, un plan, esto para que ellos tengan vida eterna otra vez, sean inmortales y sean o sea, tengan salvación y sean uno con el Señor. ¿Y qué hizo el ser humano? ¿Qué hicieron con los mandamientos? Hacer becerros de oro, no quisieron saber nada de Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y vino la desobediencia. Y entonces el segundo intento, fallido. Entonces, en el tercer intento, Jesucristo, ¿qué hizo? Entonces, en el tercer intento, Jesucristo, ¿qué dijo? Voy a hacerme carne, en Juan, ¿no?
Entonces él vino en forma de mandamiento. Él dice, vengo en forma de carne para hacerle entender al hombre lo que yo quiero para él, que quiero que viva, que me sirva a mí, que sea uno conmigo, que sea inmortal, que tenga salvación para siempre. Entonces, vino en forma de mandamiento, como dice en Juan 1. Entonces, aunque fue tentado, aunque nos demostró que fue tentado por Satanás, como dice en Mateo 4:1, que fue tentado, que tuvo sed, que tuvo hambre, él cumplió toda la ley y fue perfecto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, porque él era perfecto, porque él era Dios hecho hombre. Entonces, él nos demostró con esto que sí se puede vivir en este mundo caído, vivir en este mundo perverso, vivir en esta carne esta carne de concupiscencia, de maldad, y ser santos, y ser apartados y tener la eternidad. Entonces, al morir, ¿qué nos enseñó? Nos demostró que aunque este cuerpo muera, nuestro espíritu vivirá y vivirá para la eternidad. Entonces, que ya no, como dice en Romanos 8:9. En Romanos 8:9 dice, espera, ya lo leo. Mientras lo buscas, un momentico, que pena interrumpirte. Por favor, pásense para el otro link. Nelita, ya te envié el nuevo link. Pásense, que ya se va a acabar, si es tan amable. Pásense rápido y mientras Nelita lo busca, ¿ok? Pásense, por favor. Wow. Seguimos. ¿Cómo vamos, Gladys? Uy, allá pasó el hombre allá, pecho. ¿Ah? ¿Cómo lo vio? Gloria al Señor. Bueno. Nadie dio cuenta. Dale, Nelita. Entonces Jesucristo vino en forma de carne a cumplir los mandamientos. O sea, en el primer intento el hombre falla en el Edén. En el segundo intento con los mandamientos y todas las leyes, el Señor le dio tabernáculo, les enseñó las leyes, le enseñó, hizo milagros, y el segundo intento del hombre fallido. Entonces, en este tercer intento, el Señor se hizo carne y vino en forma de mandamiento a demostrarnos que aunque estemos en esta carne, podemos guardarnos por la eternidad para ser santos. Entonces, al morir, ¿qué nos enseñó? Nos demostró que aunque estemos en este cuerpo mortal, tenemos un alma y un espíritu inmortal y que vamos a vivir por la eternidad. En Romanos 8:9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser, tropezadero para los débiles, o sea, para los débiles, los que no estén conforme al espíritu. Y lo que nos enseñó también el Señor al morir, podemos volver a ser uno con Él. Aunque estemos en este mundo mortal, ya les dije, podemos vivir en el espíritu. Acuérdense que el apóstol Pablo y todas las cartas de Juan están advirtiendo, no pequen, porque si no saben lo que tienen, ese tesoro, esa inmortalidad, esa salvación tan grande. O sea, una vida eterna, como dice Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ajá. Para todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el que no cree ya ha sido condenado, nunca entendió la salvación. Es que estamos hablando, es que las personas que creen que vive el Espíritu Santo y que no viven conforme a la carne, ya son salvos. ¿Y por cuánto? Por temporal, no. Acá dice la palabra de Dios, nos dio un mandamiento eterno. En Juan 12:50, ahí más adelantico, dice que nos dio un mandamiento eterno. Y eso no por Él, sino por el Padre. En Juan 12:50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna, así que pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, nos dio un mandamiento eterno, y como ya Jesucristo es el mandamiento y nos enseñó que se puede vivir en esta carne, pero no ser partícipes del mundo,
Él además nos enseñó a andar por el Espíritu. En Gálatas 6:8 dice también que vivamos conforme al Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Una persona que cae, una persona que dice, ay, no, es que yo necesito orar, que yo necesito ayunar. Claro, claro, eso es el Espíritu Santo. Recuerda que de nosotros no sale nada bueno, nada bueno. Lo de nosotros, todo lo que hacemos, si tenemos fe, es por el Espíritu Santo. Si nos oramos, es por el Espíritu Santo. Si creemos, es por el Espíritu Santo. Si somos justificados, es por el Espíritu Santo. Si somos redimidos, es por el Espíritu Santo, como dice Tito 3:7. Entonces, lo más importante que el Señor nos dio fue su salvación. En Juan 12:47, Juan 12:47 dice que el Señor nos dio, no de Él. Si leemos todo Juan 12, dice que el Señor nos dio su salvación. 12:47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces Jesucristo, en forma de mandamiento, en forma de carne, nos vino a demostrar que se puede vivir en santidad por la eternidad, no temporal. La salvación, Él nos la dio una vez, el sacrificio, y para siempre. Entonces, no podemos hablar de una salvación temporal, no podemos hablar de que la salvación se pierde, porque si la salvación se pierde, entonces es nuestros méritos, y nuestros méritos no nos hacen nada. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio, y el que nos convence de que somos hijos de Dios, y como dice en Juan 1:12, que somos hijos, y por ende herederos. Entonces, ¿herederos de qué? De algo temporal, no. Y si somos hijos de Dios, unos hijos incompletos, no, unos hijos completos en Él. Así que en 1 Corintios 10:12, que dice que el que esté firme, que no caiga, eso es para las personas que creen que ellas mismas se pueden afirmar, que ellas mismas creen que sus propias fuerzas, unas personas que dicen, yo ya me volví evangélico y yo dejé de tomar, dejé de fumar, y entonces ellas creen que tienen un evangelio de palabra. O sea, claro, han cambiado algunas cosas, pero no tienen esa certeza y esa firmeza de que son salvos, de que son justificados, de que el Espíritu Santo vive en ellos. Perdón, El pero Espíritu Santo. el 11 no dice eso, lee el versículo anterior a eso. Primera de Corintios 10:12. Lee el versículo 11. ¿A quién le está De hablando? Primera Corintios. ¿A quién le está hablando? Espera, ya lo leo. Primera Corintios. Lee el 11, 12 y 13. Bueno, dice Primera Corintios 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por destructor, y esas cosas le acontecieron como ejemplo. Siga. Como ejemplo, y están escritas para amonestaros a vosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A quién le está hablando? Es que esas personas, David, esas personas que el Señor nos pone como ejemplo de las vasijas de deshonra, es que, o sea, nos están diciendo acá en el 11, al terminar, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, que nosotros nos demos cuenta que el Señor, así como puede destruir a esa persona, puede destruir otra. Entonces, Nelita, bueno, Nelita, ahí dice, están escritas para amonestarnos a nosotros. Está hablándole a salvos. Y el siguiente versículo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Le está hablando a salvos. Y enseguida lo remata. Ninguna tentación que les venga a ustedes no es humana. claro, hermano Entonces, David, bueno, le es está que hablando a salvos. Es que vamos, le- bueno, voy a decir que están hablando a salvo, ¿sí? bueno, le está diciendo recuerda pilas que el puede Señor, caer. el Señor en Mateo también fue tentado por Satanás. Bueno, si el enemigo viene a tentarnos, se supone que el Espíritu Santo vive en una persona nacida de nuevo.
nacida de nuevo, ¿y qué va a hacer? No nos va a dejar caer porque estamos sellados una vez y para siempre. Entonces, porque si estamos juntamente, como decía Pablo, si estamos juntamente con Cristo crucificado, ya no vivimos conforme a la carne. Entonces vendrán tentaciones, claro, porque estamos en este mundo caído. Vendrán susurros del enemigo. Pero aquí hay una pregunta, mira, Nelita, aquí hay una pregunta y es la voluntad del ser humano. Puede Desde el principio el ser humano no tiene voluntad, porque no. tenemos Voluntad sí. Yo no estoy hablando de otra cosa que no sea voluntad. ¿Puede el cristiano en su voluntad rechazar lo que Dios dice? Jesucristo como Padre no va a permitir de que sus hijos son marcados. Jesucristo no es el Padre, espérate, no te vuelvas unitario. Jesucristo no es el Padre. Bueno, Jesucristo. Ay, pero ¿qué tengo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Fox? Bueno, ya vamos a salir un momento. Bueno. Mientras solucionan allá con el perrito Fox que está molestando. Ojo con esto. Ya. Bueno, entonces, hermano, Jesucristo, Prende la cámara. Prende la cámara. Le dijo, Jesucristo cuando le dijo al Padre, Señor, todos los que tú me diste, o sea, él dio cuenta de los que le entregó el Padre y él respondió por esos. ¿Quiénes son esos? Pues los apóstoles también y nosotros. Pero cuando Jesús iba a morir, ¿qué le dijo él al Padre acerca de los apóstoles? No sé. Váyase para Juan 16. Juan 17. Juan 16. Esto era lo que yo iba a decir. ¿Qué ibas a decir, Yadira? Que aunque algunos son escogidos como los apóstoles, aún Jesús se los encomendó mucho al Padre. También le rogó al Padre por ellos, ¿verdad? Y por los demás. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros, pero cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla, el Espíritu Santo es el que nos dirige, pero nosotros ¿tomamos esa dirección o no la tomamos? Versículo 8 de Juan, capítulo 17, 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Está hablando de los apóstoles, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos, los apóstoles, están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Le está pidiendo que los guarde. No está diciendo ya son salvos. Está diciendo protege, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Ahora los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. ¿Cuál es el ruego? Sino que los guardes del mal. Padre, protégelos. ¿Y el 20? No son del mundo. Como y yo. el 20 dice más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Pero pare, que es que estábamos hablando primero de los apóstoles. No me vaya adelante, ya va.
Jesús le ruega al Padre que proteja a los apóstoles. Ahora, después ora por nosotros. ¿Para qué? Para que seamos uno, para que la gloria de Él esté en nosotros. Pero es que el tema, Nelita, todo lo que tú hablaste, hay unas cosas que me gustaría decirte, ya te las digo, pero es que aquí no estamos hablando de cómo se obtiene la salvación, de que si Jesucristo es fiel, no. Aquí estamos hablando que un cristiano puede, oído a esta palabra, Pero es que ya iba para allá, no, todo esto lo que estoy diciendo es porque no, porque en Juan, acabamos de leer que Juan oró solamente por nosotros, también, sí. o sea, sí, o sea, de que es que los que viven conforme a la carne ya han sido, y no crean, ya han sido condenados, o sea, no son salvos. Mire, Nelita, te acabo de mostrar varios versículos que se quita del nombre del libro de la vida. Y te estoy mostrando que aquí Jesús le dice al Padre, cuídalos y protégelos. Pero es que hay algo que tú no me has dicho. Y es la palabra apostasía. ¿Qué es apostasía? La apostasía es cuando uno que conoció el camino decidió salirse del camino. Y la Biblia Ese dice, nunca fue salvo. eso no es cierto. Porque precisamente ayer, y si quieres volvemos a mostrarlos, que habiendo conocido la verdad, que fueron iluminados, decidieron regresarse. Ahora, Gustar no es lo mismo que, No. que probar. no me No, venga con ese, no, no me no. venga con eso de Hebreos Sí, capítulo 6. gustar el evangelio es esos cristianos que Espere, nosotros llamamos espere. comúnmente cristianos tibios. Pero Eso es. no me manipule el texto. El texto dice en Hebreos 6:4, porque es imposible que los que fueron iluminados gustaron del don de celestial, hechos partícipe del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra. Ya van dos cosas que gustaron: la buena palabra, y recayeron, no van a ser renovados. 4 cosas: iluminados. Entonces tú me estás diciendo solamente la palabra gustar, y vienes a decirme es que gustar no es qué, comer. Perdóneme, gustar es precisamente comer. David, por ejemplo, a mí me gustan muchas cosas, pero el que me guste es simpatizante. Esa palabra ahí es como simpatizar. Es que aquí lo importante no es gustar, aquí lo importante es que el don de Dios. Aquí lo importante es que fueron iluminados. Aquí lo importante es que una persona, todas las personas conversas e inconversas tienen dones. Espérate, ¿inconversos tienen dones? Claro. No, eso no es ¿Por qué cierto. serán juzgados? No, eso no es cierto. Pero no te metas allá. Mira, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y tú me vienes a hablar de una palabrita. Ahí dice el texto que tenían el Espíritu Santo. Recayeron, no van a ser renovados. Ahora, con respecto a lo que dijiste de Adán y Eva, una pregunta: ¿qué perdieron Adán y Eva? Pues que se volvieron mortales, perdieron la comunión, la voz con el, o sea, se chuparon, por decirlo así. Si tenían una vida eterna, perdieron el Edén. No, ¿y la vida eterna? Perdón, un momentico. ¿Un inconverso no tiene vida eterna? No. ¿Dónde va a pasar la eternidad? No es en el lago de fuego y azufre. Bueno, pero es que ellos están muertos. Hay eternidad, están muertos. pero hay Estamos eternidad. hablando. Oye, espere. ¿Tienen sentimientos o no? ¿No sienten el fuego? ¿No sienten sed? Sí.
eternidad en el lago de fuego y azufre. Nosotros tenemos la eternidad en la vida, que es Cristo, pero eternidad hay para los inconversos, allá con el diablo y el anticristo y el falso profeta. Pero espere, Adán y Eva perdieron, présteme, mira el juego de palabras, Nelita, y quiero que analices bien esa doctrina. Adán y Eva perdieron la tierra prometida, el Edén. ¿Qué perdió Israel? Que me hablaste de Moisés. Perdieron la tierra prometida. Pero ¿por qué tú no me hablas de Caín? Pero hermano David, la tierra prometida, acuérdate que Jesucristo siguió que, o sea, el ser humano al pecar muere su alma. ¿Cómo me vas a decir que solamente va a perder el Edén? No. Muere su alma, al pecar muere. No, y eso, espérate. digamos, un muerto viviente. Nelita. Un muerto viviente, entonces si una persona, Nelita, escúchame, yo lo que estoy hablando es de lo que tú acabas de decir. Tú acabas de decir, es que ellos perdieron esto, pero no te diste cuenta que ellos perdieron un lugar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos prometido? Un lugar, ¿dónde? En los cielos. Ahora, por eso, ellos perdieron un lugar, Israel también lo perdió, y ahora Jesucristo hecho carne nos vino a enseñar que sí se puede, se puede ser salvo hasta la eternidad. Claro, pero Jesús dice, si se mantienen ahí, van a ser salvos. Si ustedes se guardan, van a ser salvos. ¿Cómo? No es por nosotros, no son las obras del Espíritu. Pero el Apocalipsis lo dice, si usted se mantiene firme y vence, lo voy a vestir de blanco y no voy a borrar su libro, su nombre del libro de la vida. ¿Y quién te ayuda a vencer, hermano David? Recuerde que nada vive en nosotros, nada. Repetimos, no estamos hablando de que si el Espíritu Santo es fiel o no, estamos hablando es que el cristiano puede tomar la decisión de apostatar, de irse. No, pero yo no había terminado mis argumentos, yo no había terminado. ¿No? Y yo después iba a leer. Dale. Después de entender de que Jesucristo vino a demostrarnos que sí se puede estar en esta carne y tener la salvación por la eternidad, podemos leer libremente y confiados Romanos 8. Romanos 8 dice, en cuanto a los... Romanos 8, que dice, o sea, cuando ya entendemos el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, podemos leer confiadamente que estamos completos y que somos hijos y herederos. Entonces, en Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, que somos templo del Espíritu Santo, estamos en Cristo, sellados por Él. Entonces una persona que dice, no, pero en la iglesia van a crecer el trigo y la cizaña. Y hay personas que se van a ver como réplicas. Nelita, es que ayer antes de que tú llegaras di ese argumento. ¿Y qué les dije a ustedes cuando hablamos de Romanos 8.1? ¿Quién me lo recuerda? ¿No se acuerda? Bueno, vean el video de ayer. Escribí, solamente leen hasta la mitad. ¿Por qué no leen la otra mitad del versículo? No, pues vamos a leerlo todo. Un momentico, déjeme, yo se lo leo. Es verdad, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí pues hay una condición. El Espíritu es vida. Pero hay una condición. Tú eres pero salvo. Nosotros no, David, es que ya somos salvos porque vendamos, morimos a esta carne. Hay una condición. ¿Cuál? No camine en la carne. Es una condición. Espérate. Bueno, ¿y quién te ayuda a no andar conforme a la carne? Pero es que no estamos hablando del Espíritu Santo. No viene de ti la salvación, no. No estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de si la salvación se pierde o no. Recuerde que el Espíritu Santo se puede apagar,
se puede sea, contestar. Mano, ahí no se pierde porque desde que nacemos de nuevo vamos a entender que siempre vamos a andar conforme al Espíritu. Siempre. Mire, y si andas conforme a la carne, entonces ya. Espere, dejemos hablar a Gladys un momentico. ¿Qué quieres decir, Gladys? Es que no, a veces siempre uno puede nacer de nuevo y cuando yo me aparto del Señor, no hago lo que tengo que hacer, o sea, o por lo menos no alimento en mi espíritu, pues él llega a apagarse y yo pierdo eso, yo me aparto. No todos los que nacen de nuevo son específicamente que ya van a morir siempre con ese nacimiento, no. Es que ese es el problema. No se puede erradicar. Aquí no estamos hablando de que si el Espíritu Santo es fiel, de que Jesucristo nos dio la salvación gratis. No, nadie está hablando de eso. Aquí estamos mostrando textos que dicen que hay gente que conoció la verdad, que fue iluminada, muchas cosas. Donde me deja el de 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20 y 22, que se devolvió el perro al vómito. Dice el texto, se le olvidó el Porque perdón. el tema es que no somos predestinados para salvación o para muerte. Ese es el tema. Ya. Sino que la salvación, al que permanece en el Espíritu, siempre te va dando cada batalla con el Espíritu, obvio, su salvación es eterna, para siempre. Pero el que aunque haya nacido de nuevo, no sigue siguiendo al Espíritu, sino que en algún momento mengua su fe, y no se deja guiar por el Espíritu, sino por la carne, puede perder esa salvación. Mire el mensaje a Éfeso. El mensaje a Éfeso. Esos son los que gustaron. Esos son los que gustaron. Es que, mire, usted vuelve a manipular el texto y habla de degustar, pero no me habla de iluminar y que participó del Espíritu Santo. De eso no me habla en el mismo texto. Pero es que personas que han nacido de nuevo, transformadas en el Espíritu totalmente. Pero no, ahora ellas mismo apartadas del camino, no entienden. se fija en gustar, pero no se fija en que fueron iluminados y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, mira el mensaje a Éfeso, Apocalipsis 2. Conozco tus obras, tu trabajo, paciencia, no soportas a los malos, has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentiroso. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado, pero tengo una sola cosa contra ti. ¿Cuál? Dejaste tu primer amor, dejaste de orar, de leer y de ayunar. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntase porque voy a venir y le voy a quitar el candelero. Eso es una amenaza a uno que ya recibió al Espíritu Santo. Se lo quito. Y más adelante le borro el nombre suyo del libro de la vida. Es que yo hablar de que el Espíritu Santo es fiel, de que nos ayuda, sí, pero es que aquí estamos hablando de ti. A ti un día de estos se te puede dar la locura de abandonar al Señor. Y entonces el sello del Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo se apaga, se acaba el primer amor, lo acabamos de leer y el Señor te quita el candelero. Pero de todas las iglesias el Señor tiene unos escogidos. Le está hablando a esas personas que, o sea, no van a ser salvas como el faraón, que el Señor sabía de antemano quiénes son salvos y quién no. Nelita, ¿te das cuenta que te estoy mostrando un texto que trabaja, tiene paciencia, tiene doctrina, conocimiento, pero se le acabó el primer amor, o sea, dejó de orar, de leer la palabra, ya no va a la iglesia? ¿Qué pasa? El Espíritu Santo se apaga y Dios le quita el candelero. Le está hablando a un cristiano, a un creyente. Le está hablando al ángel de la iglesia de Éfeso, al obispo. Y los otros textos que te muestro, y sigues con un argumento. Ahora te voy a hacer una pregunta. Una sola y quiero que... Dios no hizo robots. ¿Cómo? Unos para hacer cosas. Dios no hizo robots. Sí. Que ya esto es para que hagan bien y esto van a ser para terminar en mal. Dios quiere que todo el pensamiento de Dios cuando hizo el hombre es que todos fuésemos sanos, todo. Él no destinó a unos, ya va a morir.
Bueno, pecado. una No, pregunta. a todos nos da la oportunidad, ¿ya? Sino que el corazón del hombre, aun cuando esta persona ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo te dice lo que no debes hacer y lo que debes hacer. Pero a cuántas personas el Espíritu Santo no le habla y le dice, y esa persona termina haciendo lo que no le dice la palabra. Voluntad del hombre. Que tiene el Espíritu por su voluntad. Por La voluntad del hombre. Bueno, voy a hacerte una pregunta, Nelita, que la única pregunta que te voy a hacer en toda la conferencia, no te he hecho preguntas. La única pregunta. Muéstrame textos bíblicos, historias bíblicas que me digan que una persona hubiese hecho lo que hubiese hecho, Dios lo salvó. Sin importar porque fue elegida. Ya yo lo elegí. Entonces lo tengo que salvar. Muéstrame una historia. Pues acabamos de leer lo de los apóstoles. Pero los apóstoles le está diciendo, Padre, cuídalos, protégelos del mundo. Ahí no está eso. Muéstrame una historia. Y los apóstoles no se portaron mal. Yo lo que quiero es que me muestre una historia de uno que como fuera, como ya estaba predestinado para salvación, se salvó. Job. Perdón, pero la Biblia dice que Job nunca se halló palabra mal delante de él. Siempre fue recto. Pero hay que antes de que él hiciera bien o mal, el Señor ya lo escogió. No, pero eso no tiene nada que ver ahí con eso. O sea, Claro, ya lo escogió para que andara en rectitud, aunque fue desobediente, aunque fue mentiroso, engañador. no. Esa, sí, Jacob. Ah, no, Job dijiste. Jacob, me estaba hablando de Jacob. Jacob, sí, me equivoqué, perdón, Jacob. Desde el vientre de la mamá, el Señor lo escogió. Y entonces, vamos a decir, el Señor es injusto, escoge a uno y a otros no. Y Jacob fue engañador, mentiroso, y él no se perdió. El Señor le ayudó. Perdón. ¿En qué Jacob violó o mintió o cuándo, perdón? Con su primogenitura. Perdón, pero él la compró y él tenía derecho de irse a quitar a su hermano. Ese es su derecho. Él la compró. Cuando Jacob violó la ley y engañó a alguno. Que su nombre sea engañador es una cosa. No, su nombre no es engañador, es usurpador. Pero a mí no me venga a decir que Jacob hizo cosas malas. ¿Qué hizo de malo? Ahora recuerde que en esa época no hay ley. Entonces no se puede inculpar de pecado a nadie sin ley. Pero yo sí quiero que tú veas algo aquí en Caín. Váyanse para donde Caín. Y quiero que vean Génesis capítulo 4. Mire, no hay ni una historia en la Biblia, no hay ni una que usted vea que a pesar de lo que haga yo lo voy a perdonar, lo voy a salvar y punto. No hay. A la persona siempre le tocó arrepentirse y devolverse de su pecado porque iba a ser condenado. Capítulo 4, versículo 13. ¿Quién lo lee, por favor? 13 y 14. Mire la diferencia de Adán y Eva y de Caín. ¿Quién lee, por favor? Génesis 4:13. A ver. Alberto, ¿dónde andas? Marelvis, Marle, Edilia, Yadira, se me fueron. Se me durmieron. Génesis 4:13 dice la palabra de Dios. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Una pregunta. Y le respondió: ¿Caín fue predestinado para condenación? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, lea por favor.
Qué pena con ustedes. Disculpe, por favor. Gracias. Lee el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le está diciendo Dios ahí? Lea, ¿dónde es que dice que el pecado está a la puerta? Ahí, en ese versículo. ¿Qué le está diciendo Dios? Espere. ¿Qué le está diciendo Dios? Escoja. Escoja. Libre albedrío. No, libre albedrío no. Porque ya está condicionado. No, libertad, albedrío. Libre albedrío no. Claro. Libre albedrío no, ya está condicionado. Escoja. Si usted va por aquí, le va a ir así, pero el pecado está a la puerta. Caín no estaba predestinado para condenación. Y Caín después le dice, me echas de tu presencia y de tu presencia me voy a esconder. Hay gente que escoge el mal camino, aunque ya es salvo. Por eso le dice, si tú haces bien, serás enaltecido. Y si coges el pecado que está a la puerta, pues ya sabe lo que le va a pasar. Aún así usted se va a enseñorear de él, usted es el mayor. Pilas con lo que hace. ¿Qué decidió Caín? Decidió lo malo. Eso se llama voluntad. Ahora, para rematarles, Ezequiel 18. Mire lo que dice Ezequiel 18. Para ver si la salvación se pierde o no se pierde. Para ver si es que hay ya predestinados para condenación y que no pueden hacer nada. Ezequiel capítulo 18, ya les digo el versículo. Mire lo que dice. Déjenme buscar acá, por favor. Versículo 20. ¿Quién lo lee, por favor? Ezequiel 18, 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Siga, por favor, derecho hasta el 24. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de su camino. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Se dio cuenta que hay justos que se apartan de la justicia, cometen maldad y van a ser condenados? Y hay impíos. Toda la palabra nos advierte acerca de todo esto. Desde el principio hasta el final, la palabra es una advertencia como que el Señor dejó para que no hagamos lo que no nos salva, y para que hagamos lo que nos salva. Camine Entonces son obras, o sea, salvación más las obras del ser humano. Santiago, vámonos para Santiago. Vámonos para Santiago. Salvo, todas tus obras son buenas. Espere, vámonos para Santiago para responderle esa pregunta que siempre esgrimen las mismas preguntas. No cambian de preguntas. Y en todos los debates yo siempre les tengo algo nuevo. En todos los debates algo nuevo le tengo. Pero yo también le tengo algo nuevo. Me volviste a repetir. Póngale cuidado, Santiago capítulo 2,
Versículo 14, póngale cuidado. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Una pregunta, Nelita, ¿la fe salva? Primero tengo fe y la fe viene por el Señor. ¿La fe salva? La fe no, la fe nunca va, no, la fe no salva. La fe justifica. Y lo que te salva es un regalo de Dios. Ojo, ¿podrá la fe salvarle? ¿Sí? Ahora vamos a adelantarnos porque ahí vienen unos ejemplos. Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe si tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es que las obras siguen y la obra te mantiene ahí en la salvación. Pero llevo versículo tras versículo mostrándole que hay gente que puede empezar a obrar mal y Pero pierde la acá salvación. también en el 2.5 dice que Dios ha elegido a algunos para que lleven fe. Entonces, Jesucristo, es que todo viene por el Señor, todo. Nadie todo, está el diciendo, creer, la fe, la Nelita, justificación. Y Él no va a dejar que nosotros nos perdamos. y entonces somos robots. O sea, ya No, robot, no. Me parece que sí. Él como padre nos va a ayudar a perseverar Jesús no hasta el es fin. padre. Repito, Jesús no es padre. Bueno, Dios le encargó eso a su hijo. Sí, pero es que tú puedes decidir salirte. Eso se llama apostasía. Eso es lo que estamos hablando. Siempre se van a que es que la gracia, es que la salvación. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando, se puede No, perder. o sea, el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario y todo lo que Él hizo fue mucho mayor que nuestras obras. Pero es que nadie está hablando de la salvación. Estamos hablando después. ¿Puedes perderla o no? Y mostramos muchos versículos que dice, mira, Nelita, no hay un solo versículo que diga que la salvación no se pierde, no existe. Y acabamos de demostrar que el justo, si se va a la injusticia, pierde. Hay muchos versículos que sí dicen que te borran del libro de la vida, que te voy a quitar la lámpara, que cuidado porque voy a... Bueno, ¿Por qué no me dice, por qué me dice que no hay versículos? Claro, hay versículos que yo te leí Juan 12. Juan 12 lo leíste mal. Volvamos a leer. Volvamos a leer. Juan 12, mira, Juan 12, desde el ¿qué? 44. Dice Juan- Jesús clamó y dijo. Espérate. Juan 12, 44. Juan 12, 44. Dale, ¿qué dice? Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, o sea, en el Padre. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza ¿El y que no qué? recibe mis palabras, El- tiene quien le juzgue. El que lo rechaza. Estamos hablando de eso. Pues, hermano David, esas son las personas que desde un inicio el Señor ya sabe que no van a ser salvas. Bueno, espera, continúo. Eso que porque usted yo está no he diciendo hablado por no mi está en propio- el texto. Eso que usted está diciendo, una apreciación suya, eso no está en el texto. Pero dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de los que he de decir, de los que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida temporal o vida pasajera. Acá dice vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahí no está hablando de Entonces salvación. tenemos en Jesús, cuando creemos en Él, tenemos vida eterna, una vez y para siempre. Salvación.
No, ahí no está diciendo eso. Ay, hermano David, la vida eterna es la vida eterna es salvación. La vida eterna es estar con él. Y Pero permanece. si permanece, ese es el problema. Pero todo es un círculo. El que nos ayuda a permanecer es el Espíritu Santo. El que nos ayuda a creer es el Espíritu Santo. Entonces todo viene de Él. Entonces Él es el que nos ayuda y el que nos da el manual para que la salvación no se pierda y permanezca para siempre, eternamente. O sea, otra vez al círculo vicioso. No hay un texto que diga que la salvación no se pierde. Pero Eso te que tú acabo de estás... leer eso y te acabo de leer Romanos y tú me dices que acabas no. de leer algo que no dice lo que estoy diciendo. Si no permanece, la pierdes. Ahí no dice lo que tú estás diciendo. Que no, al que cree, es que desde un principio, la persona que no cree, o sea, que no tiene, el que hace que uno crea es el Espíritu Santo. Nelita, Y obviamente la persona desde un principio, si no tiene el Espíritu Santo, obviamente no es salva. El texto no dice eso. El texto no está hablando de que ya está predestinado para salvación, Nelita. No dice, no forces el texto a eso. Él no quiere hablar eso. No está diciendo que ya tiene escogidos para salvación y que la salvación no se pierde. Ahí no está eso. En Romanos 8 hay una condición: los que no caminan en la carne. Siempre hay una condición. Bueno, son las 9:46. Ah, bueno. Bueno, eso era todo, hermano David. Ustedes saquen sus conclusiones, mis amados hermanos. Escucharon los argumentos de Nelita, escucharon los míos. Me quedas debiendo la historia bíblica donde la persona, a pesar de pecar y hacer lo que quiera, como ya era salva, no se condenó. ¿Ok? Dios les bendiga. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Se le quiere mucho yo. Recuerde que siempre Chao. se le ama mucho. Nos vemos. Bendiciones. Chao a todos. Que Dios les Chao. bendiga. Nos vemos. Hasta luego.